servicio. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estar hoy aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que les des un oído atento, Señor, un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Señor, y que podamos meditar en ello. De igual forma, ayúdame, Señor, con la exposición de tu palabra, Señor, y de igual forma, quiero poner en tus manos a nuestro hermano René, que seas tú con él, Señor, ahí donde está. Súplele conforme a tu voluntad, Señor, y también agradecerte porque le has dado un año más de vida a nuestro hermano Fabián, Señor, que seas tú con él y que le sigas bendiciendo y que sea de bendición allá donde está aquellas personas con las cuales él se reúne, Señor. Nuevamente te agradezco por este privilegio que nos das a cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellas personas que no pudieron estar hoy aquí, Señor, por diferentes circunstancias. Te pido que seas tú con ellos y que puedan estar aquí la próxima vez, Señor. Nuevamente te agradecemos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y voy a dar este anuncio no pagado. Y es algo que vamos a estar viendo en nuestra escuela dominical el próximo domingo. No vamos a estar viendo el capítulo número 1 que nos toca o que nos corresponde de nuestro libro que estamos llevando, sino que vamos a tener 2 lecciones consecutivas sobre metodologías evangelísticas. Entonces también esto viene a ayudar y a reforzar lo que estamos viendo tocante a este punto número 20 sobre el evangelio. Y entonces para que tengan eso en mente, que estos próximos 2 domingos, el 25 de enero y el 1 de febrero, en nuestro horario de la escuela dominical, vamos a estar viendo estas metodologías evangelísticas para que lo tengan presente y de igual forma pues motiven a los demás hermanos a que puedan estar este domingo aquí con nosotros. Entonces, sin más que decir, vamos a entrar a lo que tiene que ver con nuestra confesión de fe bautista. Y en nuestro numeral o capítulo número 20, párrafo número 1, en la página 64, 64. Para los que tienen su libro, vamos a estar solamente en esa página, que son los primeros 2 puntos. Y entrando de lleno, nos habla que habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer. Entonces, vemos que en este primer punto vamos a ver la transición necesaria del pacto de obras al evangelio. Esto también tiene que ver con nuestro capítulo número 7, numeral número 3, o numeral 3, perdón, que hablaba también sobre el pacto, y ese capítulo 7, punto número 3, nos dice que este pacto se revela en el evangelio, y nos dice en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y está fundado en aquella transición federal y eterna que hubo entre quién, entre el Padre y el Hijo, acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caídos, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Entonces vemos que la afirmación fundamental de este párrafo es que desde el tiempo de la caída, cuando el hombre ya no era capaz de alcanzar la vida mediante este pacto de obras, Dios ha dado a conocer el evangelio como el medio de salvación de los pecadores. El ser humano ya no puede, por su propia obediencia o moralidad, este camino ya está cerrado. Este pacto de obras se cerró una vez
que Adán y Eva cometieron este pecado de desobedecer al Señor. Y muchas de las veces, erróneamente, hay personas que dicen que los personajes del Antiguo Testamento fueron salvados por obedecer la ley, que no fueron, que tuvieron un medio en la cual ellos podían salvarse, que no fuera por medio del Evangelio. Y vemos que es pues completamente incorrecto. Todos aquellos personajes, como dice la Escritura, creyeron al Señor y les fue contado por justicia, dice Abraham. Creyeron por fe. Y fue lo mismo que pasó cuando Jesús fue crucificado. ¿Qué pasó con aquel malhechor? Aquel malhechor creyó en el Señor. El Señor todavía no había resucitado. Todavía no había aquella palabra, consumado es. Y sin embargo, aquella persona, por aquella acción de creer, de tener fe en el Señor, fue justificado. De la misma forma, y como nos dice aquí, aquellas personas, durante todo el tiempo, fue estado revelándose la Escritura o la palabra del Señor, y ellos, conforme al tiempo, tuvieron esta revelación acercándose como ahora la tenemos nosotros. De hecho, nosotros somos muy beneficiados o muy privilegiados porque nosotros ya tenemos toda la revelación completa. A diferencia de cuando la tuvo Adán y Eva, o cuando la tuvo Abraham, o cuando la tuvo Isaac o Jacob, cuando todo esto pasó, pues nosotros estamos ahora privilegiados porque tenemos toda la revelación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y vemos en Génesis capítulo 2, versículo 9, que nos dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y nos sigue diciendo en el capítulo 2, en el 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y tenemos aquel día trágico en el cual nos dice la Escritura en el capítulo 3, versículo del 6 a 7, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí es donde viene aquel mensaje o aquel protoevangelio, como varios comentaristas nos hacen saber, que fue el primer evangelio, en el cual nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces desde aquí vemos que todos aquellos descendientes tenían a su disposición esta revelación donde nos habla de aquel evangelio en el cual en todas las generaciones ponían su fe. De la misma forma nos dice, conforme a la fe murieron todos estos, y esto está en Hebreo capítulo 11 versículo 13, sin haber recibido lo prometido, sino mirando ¿de qué? De lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y de igual forma Gálatas 4 del 4 al 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Entonces vemos que
nos dice la escritura esto. De hecho, también Romanos capítulo 4, versículo 13 al 16 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Entonces, vemos que aquellos, como dice la escritura, que aquella revelación fue progresiva, todos aquellos más adelante entendían y esperaban a aquel Mesías. Y de hecho lo tenemos en aquella situación con Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 25 y el 38 nos dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el versículo 38 dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Todos aquellos ya tenían conciencia de aquel Mesías. Ellos anhelaban y esperaban al Mesías. De la misma forma, cuando vino el ángel a María, ella tenía ese conocimiento, a pesar de que el Señor ya llevaba alrededor de 400 años sin tener profecía, sin tener revelación. Ellos tenían todavía esta conciencia y esperanza de que estaban esperando al Mesías. Lucas 23, 51, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, nos dice la escritura. Entonces vemos que todos aquellos personajes esperaban al Mesías y creían por fe en que iba a llegar. Pero nos sigue diciendo también nuestro comentario, nuestro libro, y en la siguiente porción nos dice como el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento en ellos. En esta promesa el Evangelio fue revelando en su sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de los pecados. Entonces vemos que este Evangelio, aquella esperanza que tenían los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, nos dice que fue el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento de ellos en esta promesa. Entonces vemos que el Evangelio fue revelado en su sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de los pecadores. Entonces tenemos Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y 14 que nos dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios, ¿qué dice? Los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14, fue para esto que Él los llamó mediante ¿qué? Nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces vemos que es necesario este evangelio para los elegidos. Es el evangelio el medio por el cual aquellos elegidos responden. Vemos Efesios capítulo 2 versículo 8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces vemos también que el Señor es el que da aquella fe para creer en Él. Él es el que da la fe. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos que también el Señor produce aquel arrepentimiento en nosotros para ir a Él. Y de la forma dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos que el Evangelio es necesario para la salvación. No hay otra cosa en la cual nosotros podamos confiar para ser salvos. No hay otro método, hermanos. No hay. Muchas de las veces, lo he comentado varias veces, hay iglesias donde ellos piensan que sus actividades, sus cuestiones de cantos, y de hecho ponen, y no es que demerite el tiempo de la alabanza, pero muchas veces piensan que los cantos es a la par de la palabra. Y la escritura, y aquí nos dice que no hay otra forma de ser salvo más que la palabra del Señor. Y de hecho lo vamos a ver en este punto número 2. Y nos dice, esta promesa de Cristo y la salvación que es por medio de Él es revelada, ¿por qué? Por la palabra de Dios, solamente. No hay otra forma de revelar a Cristo si no es por su palabra. No hay otra forma, hermanos. Nosotros podemos ser de cierta forma, querer ayudarle, por así decir, al Señor y decir, no, pues es que mira, esto es así, o pues esto es otro medio, nuestras tácticas o estas cuestiones, solamente la palabra, no hay más. Hay veces que salen estas cuestiones de avivamientos y si no estoy mal, creo que hace poco vi que supuestamente había otro avivamiento en una de las universidades. Y lo más curioso es que vuelvo a lo mismo, son puros alabanzas y puras cuestiones de estas, pero no se ve palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puede haber un avivamiento cuando no hay palabra del Señor? Es imposible, porque lo único que salva a los pecadores es la palabra del Señor, es el mensaje de Cristo, y eso solamente lo tenemos en la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por oír, y el oír la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios salva. Solamente el evangelio convierte aquellos corazones. No hay otra forma. No hay técnicas, no hay tácticas, no hay una oración universal en la cual nosotros podemos decir, ora esta oración y automáticamente vas a ser salvo. No hay. Solamente la exposición de su palabra puede convertir a aquellas personas. Solamente Dios, a través de su palabra, y eso sería la expresión, puede convertir a las personas. Porque hay personas, de hecho, que escuchan su palabra y no hay efecto en ellos si el Espíritu Santo no quebranta sus corazones. Es el Señor actuando a través de su palabra en la cual aquellas personas pueden venir a Él. Y de hecho, entonces nos dice que esto es solamente por esta revelación especial, y ya lo hemos leído y lo hemos visto en los estudios que hemos tenido,
De hecho, en el primer manual creo que hablábamos sobre esta revelación especial. Y en el libro de R.C. Sproul sobre Todos somos teólogos, él habla sobre esta revelación especial y dice que la revelación especial nos muestra el plan redentor de Dios. Nos cuenta de la encarnación, la cruz y la resurrección. La Biblia da testimonio de la forma en que Dios se ha revelado de manera especial. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. A través de todos estos tiempos, el Señor se ha revelado. Y su culminación de la revelación fue en su Hijo. Y esta revelación la tenemos solamente en la palabra del Señor. No hay otra forma en la cual podamos nosotros conocer al Señor si no es a través de su palabra. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en alta estima la palabra del Señor. Y entonces esta es la revelación especial. También hemos visto que también hay otras formas de revelación especial, como fueran los profetas, estas teofanías y todo eso, pero en este caso no es el punto, solamente las comento. Y vemos aquí lo que nos habla sobre esta revelación general. Y es en esta parte donde nos habla la revelación general, que nos dice que ni las obras de la creación, ni de la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera de una manera obscura. ¿Qué nos quiere decir? Que la revelación general no nos cuenta o no nos dice sobre Cristo y su salvación. A mí, que salga el sol, no me revela y no me dice que yo soy un pecador. Que llueva y que traiga esta bendición de esta lluvia no me cuenta sobre la expiación de Cristo. De la misma forma nos dice que aquí que la creación ni de la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo la gracia que es por medio de Él. Salmos 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero aquellos cielos no cuentan la forma en la que yo puedo ser salvo. Nos enseñan, sí, que hay un Dios, que hay un creador. Igual la salida del sol nos cuenta y nos dice que hay un Dios en el cual puso esa estrella ahí para que nos iluminara. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 21 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda la gente sabe que hay un Dios, pero la suprime. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Todo el mundo sabe que hay un creador, pero ellos la niegan. Pero de igual forma, esta revelación general no nos cuenta, no nos dice que necesitamos a un Salvador. No me dice que yo soy pecador. Entonces, por eso es necesario la revelación especial. Porque es la única forma en la que yo sé, en la que la palabra de Dios me cuenta y me dice que yo necesito un Salvador. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Porque he transgredido su palabra. Pero si yo no leo esto, si yo no me entero por este medio, no lo voy a poder entender en cualquier otra, por otro medio. Y nos sigue diciendo: mucho menos hacen que los hombres estén privados de la revelación de Él, que es por medio de la promesa o evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe o el arrepentimiento. Entonces, tenemos esta porción que nos dice que mucho menos hace que los hombres estén privados de la revelación de Él, que es por medio de la promesa o del evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley perecerán. Todos los hombres necesitan la palabra y el evangelio.
Es la única forma en la que nosotros podemos alcanzar esta fe y el arrepentimiento. No por las obras, porque como dice aquí, no es por las obras por la cual todas aquellas personas que dependen de su moralidad, de su conducta, no alcanzan la salvación. Es solamente por medio de la palabra. Y todos aquellos que confíen en su propio juicio, en su propia vida, como dice aquí, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Por eso es necesario que nosotros, como dice aquí en Mateo capítulo 18, como le dicen la gran comisión, es que nosotros llevemos aquel mensaje a aquellas personas. Es indispensable porque no hay otra forma de conocer al Señor sino es por medio de su evangelio. Y esa es la urgencia de que nosotros como personas les expliquemos a aquellas personas que están en un gran peligro. Es menester de cada uno de nosotros que tomemos conciencia y de la urgencia de que aquellas personas conozcan del Señor. Hechos capítulo 17, versículo 29 al 30 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la dádiva sea semejante a oro o plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todas las personas les manda que se arrepientan. Pero ¿cómo van a saber que necesitan arrepentirse? Romanos capítulo 3 del 9, el versículo 9 al 20, igual nos dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vemos que la revelación general no tiene gracia en sí misma, siendo entonces totalmente deficiente para la salvación de cualquier persona, pero solo la revelación especial es el medio que Dios utiliza para impartir su gracia. Solamente la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros llevemos esta palabra a nuestros hermanos, aquellas personas que necesitan, aquellos pecadores que necesitan del conocimiento del Señor. Por eso, de igual forma, y termino con esto, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, y nos enseñas cuán necesario, Señor, es que nosotros llevemos el mensaje de salvación, Señor. El mensaje que es Cristo Jesús, Señor, como dice Pablo, que viniste a la tierra, Señor, fuiste crucificado y al tercer día, Señor, resucitaste, Señor, y que confiando y poniendo nuestra confianza en ti, Señor, en tu Hijo,
dice que obtendremos salvación, Señor. Te pido, Señor, que nos des un corazón, Señor, en el cual, Señor, nosotros anhelemos llevar tu palabra, Señor, a aquellas personas que no te conocen, Señor. Que nos permita, Señor, ser aquellas herramientas, Señor, que puedan promulgar tu palabra, Señor, y que nos des ese denuedo, Señor, para poder llevarla a nuestros familiares, Señor, y a aquellas personas que nos rodean, Señor. Nuevamente te agradezco por este privilegio, Señor, y por mis hermanos que has puesto en ellos estar el día de hoy aquí, Señor. Nuevamente te damos gracias en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y entonces